Bien. Eh, Estábamos hablando de paralelismo, de máquinas que son multiprocesador, digamos, que tienen más de una unidad de procesamiento, y entonces de los diferentes esquemas en los que esto se puede lograr, en los que se puede lograr la colaboración entre las diferentes unidades de procesamiento, ¿no? Estábamos hablando originalmente de SIMD, cómputo SIMD, eso lo vimos la clase pasada, cómputo vectorial esencialmente, es lo que usamos todos los días en estos tiempos modernos para hacer cómputo visual, ¿no? Que es esencialmente, eh, bueno, es el paradigma que mejor se ajusta para hacer las cosas que tenemos que hacer en ese rubro. Y bueno, estábamos hablando ahora de multiprocesadores simétricos, ¿no? Symmetric multiprocessors. En un esquema en el que hay, bueno, vimos que había dos diferencias, dos diferentes tipos de este esquema, ¿no? Vimos que había dos diferentes tipos de paralelismo en MIMD, ¿no? Que eran eh, con memoria compartida o con memoria distribuida, ¿no? Estábamos hablando ahorita de los de memoria compartida. Hablamos primero de NUMA, Non-Uniform Memory Access, en donde los diferentes procesadores ven diferente a los diferentes segmentos de la memoria. Y estos son los multiprocesadores simétricos, en los que todos los procesadores ven de la misma manera a toda la memoria. Eso es esencialmente el paradigma que usamos todos los días. Todas nuestras máquinas que compramos hoy día son multiprocesadores, son multicore, ¿no? Pues bueno, y estábamos hablando de enfrentar un problema, y es que el problema es que, como ya habíamos visto hace algunas clases, todo procesador hoy día tiene caché, a veces varios niveles de caché. Y esos niveles de caché están cerca de cada una de esas unidades de procesamiento que están trabajando en conjunto. Y eventualmente, por supuesto, hay alguna memoria más allá de eso que es compartida por todos. Pero, entonces, esto de memoria compartida es entre comillas porque cada una de las unidades de procesamiento tiene cerca un caché que no está compartido con los demás. Y entonces, ¿cómo le hacemos para lograr que haya coherencia entre lo que esos cachés dicen? Bien, eso es el problema que vamos a abordar ahorita. Y para eso tengo que irme hasta voy a omitir este tema, consistencia en memoria, que es como más amplio y no viene al caso realmente. Y me voy a ir hasta esta, la coherencia de cachés. Eso es lo que nos ocupa realmente aquí. Mm, Bien, la coherencia de caché se refiere a justamente el hecho de que, pues bueno, hay diferentes procesadores usando diferentes cachos de memoria y algunos de ellos pueden tener la misma variable alojada en sus cachés. Y entonces, ¿cómo le hacemos para lograr que todos vean lo mismo y sea coherente las visiones que cada uno de ellos tiene de la memoria caché, de las cosas que tienen en su caché, ¿no? La coherencia de cachés tiene una definición muy precisa, ¿no? Este, esta es una definición. Eh, Hay dos variantes que implican la coherencia de cachés. Un único escritor, múltiples lectores. Para toda localidad de memoria X en todo instante de tiempo, o bien existe un único procesador que puede escribir en X, o bien algunos procesadores pueden leer de X. Ese es el primer axioma, digamos. Por cierto, sí, en coherencia de cachés estas definiciones las podríamos tomar como los axiomas de un sistema formal, ¿no? Y en efecto, esa es la definición, digamos, los axiomas que se deben cumplir para que haya coherencia de cachés. Y el otro axioma sería el valor de dato almacenado. El valor almacenado en una localidad de memoria al inicio de un periodo de tiempo en el que es accedida es el mismo que tenía al final del último periodo de tiempo en el que fue accedida para escritura. Pues sí, ¿no? Como siempre, cuando se trata de axiomas, tienen que ser lo más babosos posible, ¿no? El chiste de los axiomas es que sean bobos, que sean evidentes por sí mismos, ¿no? Ese es el chiste en particular. Definición 2 también está hecha de dos. Todas estas definiciones son equivalentes, por supuesto, ¿no? El efecto de toda operación de escritura es visible por todos los procesadores en algún momento. Y las escrituras hechas en una misma localidad de memoria son serializadas, es decir, son visibles en el mismo orden en el que fueron hechas por todos los procesadores, ¿no? Ninguno puede ver algo previo a lo que ya ocurrió antes, ¿no? Y bueno, definición 3, ajá. Esta es la que nos interesa más, porque esta es la que se usa en el libro de texto que usamos en el curso. La definición de Genesis y Patterson tiene tres variantes, es decir, tiene tres axiomas, digamos.
pero es mucho más precisa en su formulación. Si el procesador P lee de la localidad X, luego de haber escrito en ella algo, y ningún otro procesador escribió en X, entre la escritura y la lectura que el mismo P hace, entonces P seguro que debe leer lo mismo que él escribió allí, ¿no? O sea, yo escribí algo, nadie ha venido aquí a molestar, si yo leo, leo lo mismo que escribí. ¿Está muy baboso? Pues sí, ese es el chiste. Si el procesador 1 lee de X, luego de un tiempo suficiente de que P2 escribiera en X, entonces P1 debe leer el valor que P2 escribió. Si es que ningún procesador escribió en medio, ¿no? En efecto, eso también se oye bastante baboso y involucra esta variable que dice tiempo suficiente, que está ahí en rojo. Es importante porque, a final de cuentas, como estamos sobre un sustrato físico, ¿no? Las cosas no son inmediatas, ¿no? No es instantánea la escritura. Así que, en efecto, eso de luego de un tiempo suficiente es al siguiente ciclo de reloj, después de 5 ciclos de reloj, si esa es la latencia de ese caché, después, no sé, ¿no? Algo como eso. Digamos que ese tiempo es variable y habría que considerarlo para no decir que las cosas son instantáneas, ¿no? En este contexto. Y por último, las escrituras sobre una misma localidad están serializadas, eso ya lo habíamos dicho. Si P1 escribe en X el valor A y luego P2 escribe en X el valor B, entonces después de eso ningún procesador debe poder leer A, ¿no? De la localidad X, si es que ya leyó B. O sea, a lo mejor alguien podría leer A, pero después tendría que leer B, ¿no? Si alguien ya leyó B, no puede leer un valor más viejo que eso, ¿no? Bien, estos son los tres axiomas, digamos, que garantizan la coherencia de cachés. Si estas cosas se cumplen, entonces tenemos coherencia de cachés. Lo que significa entonces que, pues por supuesto, la visión que cada uno de los procesadores tiene de su propio caché es una visión coherente con lo que está ocurriendo en la memoria de veras, ¿no? Eso está chido. Ahora, ¿cómo le hacemos para lograr esto? Porque pues, son los axiomas, pero fuera que implementarlos, ¿no? Habíamos dicho esto, ¿verdad? Que claro que si usamos cachés de Gray Truth, entonces no hay problema con la coherencia porque pues, todos están escribiendo en la memoria principal, todos ven lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué técnicas utilizamos para garantizar esa coherencia? Bueno, hay dos, en general hay dos estrategias, ¿no? Una que se llama basada en directorio. Hay una entidad central en la que se registran todos los accesos a memoria. Cada vez que un procesador accede a la memoria para leer o para escribir, esa entidad central cacha ese acceso, ¿no? Y entonces, por supuesto, sabe cuál es el estado de cada uno de los bloques compartidos por los diferentes procesadores. Yo sé que el procesador 1 y el procesador 2, ambos acceden a la variable A, sé que acceden a esa dirección de memoria, y entonces yo me encargo de garantizar que ambos vean lo mismo, ¿no? Que ambos sepan lo que está ocurriendo con esa memoria. Y la otra es snooping, como el perrito de Charlie Brown, en efecto, ¿no? Cada quien está escuchando, chismeando, ¿no? En el canal, en un canal. Y pues por supuesto ese canal es compartido por todos los cachés, así que los cachés se enteran de cuáles son las cosas que se están escribiendo y leyendo en los diferentes cachés, ¿no? Y entonces pueden tomar decisiones con base en lo que están escuchando. En la estrategia de directorio, digamos, lo que habría que hacer es eh, parte del controlador de acceso a memoria se dedica a registrar todos los accesos, como habíamos dicho. La dirección solicitada y el identificador del procesador que la pidió, ¿no? Si un procesador requiere la escritura de un dato, entonces pues, le solicita al controlador acceso exclusivo al bloque que lo contiene. Y pues bueno, entonces por supuesto el controlador emite una señal, etcétera, ¿no? Que invalida cualquier otra copia de ese dato en los otros cachés. Y entonces lo tiene exclusivamente el procesador que lo solicitó. Cuando un procesador requiere leer un bloque que ya ha sido escrito por otro, el controlador se va a enterar, por supuesto, y le indica a ese que haga un write back, por supuesto, ¿no? Porque ya sabemos que para que no se pierda lo que el procesador ha escrito, necesitamos hacer un respaldo de eso. Entonces, pues, oye, hazte un write back de lo que escribiste, ¿no? Para que ahorita que este cuate me lo está pidiendo, yo le pueda dar acceso a la copia más reciente de ese dato, ¿no? Ese esquema de memoria por directorio era bastante usual antes, hace tiempo. Por ejemplo, la Silicon Graphics Origin 2000, que por cierto era una supercomputadora,
utilizaba justamente este esquema, ¿no? Para manejar la coherencia de los cachés que tenían los múltiples procesadores que tenía esa computadora. Era una computadora paralela, de hecho masivamente paralela, ¿no? Tenía miles de procesadores y el chiste era que todos ellos tenían su propia memoria caché para acceder rápido a los datos. Y había un controlador central que se encargaba de hacer estas cosas para garantizar que todos tuvieran una visión saludable, digamos, de la memoria, ¿no? Este, pero no se usa ya mucho este esquema, ¿no? Al menos no lo he visto recientemente. El otro esquema es snooping, que es el más usual hoy día, ¿no? Los procesadores, bueno, de hecho sus controladores de caché, ¿no? Escuchan un canal compartido por el controlador, un canal central, ¿no? De memoria. Y bueno, funcionan estableciendo pues, un cierto protocolo de acceso a las cosas que tienen ciertos estados. Por ejemplo, write invalidate, ¿no? Una escritura hace que todos los cachés que contienen la dirección accedida la marquen como inválida. ¿Se acuerdan que habíamos visto, cuando vimos cachés y vimos el mapeo de direcciones del procesador al caché, vimos que había ocasiones en las que pues, podría haber un miss, ¿no? Porque el caché sí tenía el dato, pero tenía una copia inválida del dato. Es en este caso en el que eso aplicaría, ¿no? Cada vez que alguien escribe en un caché, y escribe en su caché de veras, ¿no? Entonces los demás que tienen una copia de eso tendrían que invalidarla porque ya saben que no tienen la más reciente, ¿no? No tienen el dato más reciente guardado ahí. La otra sería, pues oye, si estoy oyendo el canal y ya sé que escribieron ahí, también sé que escribieron, porque estoy oyendo el canal de contacto entre ese procesador y la memoria, ¿no? Así que puedo saber qué dato fue el que se escribió. Y entonces, pues si yo tengo una copia de ese, pues de una vez la actualizo, ¿no? Pues, sí, podría ser. A eso se llama snarfing. Es como una variante de snooping que además no solo invalida, bueno, mejor dicho, no invalida los bloques que se han escrito por otros procesadores, sino que más bien copia los datos que los procesadores han dicho y los ponen los actualizan en su propio caché, ¿no? Bueno, decía que había la estrategia de directorio y la estrategia de snooping. Si las comparamos, si el directorio puede ser un cuello de botella, ¿no? Es como en el esquema de directorio hay una entidad central que se encarga de regular todos los accesos a la memoria compartida. Entonces, pues, híjole, ¿no? Tendría que estar, no es escalable, ¿no? Por sí misma ese esquema. Este, porque se puede volver un cuello de botella esa entidad central, por la que tienen que pasar todos los accesos a memoria, ¿no? Entonces, en efecto, la Origin 2000 no podía uno añadirle más memoria, porque bueno, no era trivial de añadirle más memoria, porque entonces, híjole, ¿no? La entidad central que se encargaba de regular los accesos, pues tenía mucha más chamba, ¿no? En el esquema de snooping, como hay que difundir toda dirección, ¿no? Y a veces también el dato para hacer snarfing, entonces el tráfico es intenso y no escala muy bien con el número de procesadores también. Pero es mucho más simple el esquema, ¿no? Es mucho más sencillo de manejar. Digamos que no hay que proveer de hardware, no hay que proveer de un controlador central reconfigurable en hardware, ¿no? Cada vez que añadimos procesadores con memoria. Y luego está, ¿no? También dijimos que había snooping y snarfing. Uno en el snooping solito se invalidan los bloques ya escritos por alguien más. Y en el snarfing no se invalidan, sino que más bien tomo el dato que está circulando en el canal y lo añado también a mi propio caché, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, en el de marcar bloques como inválidos, si alguien más ya los escribió, solo necesito la dirección, no necesito el dato. Puedo estar escuchando solamente el canal de direcciones, no el de datos, ¿no? Con ese caché. En el de actualización, en cambio, por supuesto, pues necesito acceder también al canal, al bus de datos, ¿no? Y bueno, consume mucho más ancho de banda el canal. Y consumo mucho más tiempo porque los cachés tienen que actualizarse. Y si tienen que actualizarse y al mismo tiempo estar atendiendo a su procesador que está aquí junto, entonces eso se vuelve no muy sencillo, ¿no? El de actualización entonces complica la implementación del modelo de consistencia, eh, porque es difícil mantener las operaciones atómicas, en el sentido de que pues, se tardan más, ¿no? Y pues sí hay que actualizar muchas copias al mismo tiempo, porque hay muchos cachés muchos procesadores accediendo a su propio caché, con variables que son compartidas por todos,
eso se vuelve un lío, ¿no? Entonces, normalmente hoy día los cachés son con esquema de snooping, ¿no? No de directorio central, y con invalidación, no con snarfing, no actualizan el dato, solo lo invalidan, ¿no? Este, y bueno, por supuesto, este esquema general de funcionamiento luego se lleva a implementación en un protocolo de coherencia de cachés, así se llama. Hasta ahorita aquí alguna pregunta, ¿todo bien? Ok. Bueno, entonces, el protocolo, ¿no? Hay muchos protocolos. Este es uno de ellos. Este es el protocolo más popular por el momento, ¿no? Messi. Eh, los protocolos de coherencia de caché reciben su nombre de acuerdo con las siglas de los estados por los que puede pasar. Al final de cuentas, un protocolo de coherencia de cachés es una máquina de estados finitos, como las que van a ver en autómatas y lenguajes formales, ¿no? Es una máquina de estados finitos que pasa por diferentes estados y hay transiciones entre esos estados dependiendo de las condiciones en las que que están ocurriendo, ¿no? En los accesos a memoria. Cada vez que un procesador accede a una localidad, potencialmente se tiene que cambiar el estado de la máquina de estados finitos que está en ese procesador, digamos, ¿no? Digamos que hay, por cierto, tantas máquinas de estados finitos como procesadores hay. Cada uno de ellos tiene su propio estado bueno, su propio concepto del estado que guarda el caché, ¿no? Decía yo, es el protocolo más popular. Cada bloque de caché junto con su tag tiene un indicador de estado, de uno de esos estados. El estado de un bloque cambia, por supuesto, en función de lo que el caché, que el procesador mismo haga, digamos, ¿no? Y de lo que los otros cachés, de los otros procesadores hagan. Con base en eso se decide qué debe de hacer este bloque en este caché. La M, por supuesto, es de modified, ¿no? Es el estado de modificado. Un bloque en el caché tiene estado modificado si el bloque está solamente en este caché y ha sido escrito. Entonces está prendido su dirty bit, ¿no? Está prendido su bit de sucio. Cuando se escucha que otro procesador lo requiere para leer, entonces tengo que hacer write back, ¿no? Por supuesto. Alguien más lo quiere para leer, yo lo escribí, chin, ¿no? Entonces tengo que hacer write back ahorita, de plano, ¿no? Y cambio el estado a compartido ahora. Ya no soy yo el único que tiene este bloque, ¿no? Sino que además está compartido con alguien más, así que lo cambio de estado a ese. Eh, Luego, mientras el bloque se siga leyendo o escribiendo, ¿no? En el mismo procesador donde está alojado ese bloque, el estado se mantiene en M, ¿no? Mientras esté así, no hay problema. Puedo estarlo yo mismo leyendo y escribiendo y no hay problema, sigue estando en estado M, pero cuando alguien más ya lo quiere acceder para algo, entonces lo cambio a ese, ¿no? Exclusive, bueno, este bloque solo está en este caché y no ha sido escrito todavía por él, o sea, está limpio, no tiene el derivit prendido, ¿no? Y bueno, dado que no ha sido escrito, entonces está acorde con lo que dice la memoria principal, ¿no? O el siguiente nivel de la jerarquía de memoria, ¿no? Es una copia de ese ahorita, por el momento. Si se escucha que alguien más lo pide para leer, entonces igual lo paso a estado compartido, ¿no? Hay alguien más que ya tiene también este bloque, no soy yo el único que lo tiene de manera exclusiva. Y bueno, si se escucha que alguien lo pide para escribir, entonces se pasa inválido, ¿no? O sea, chin, alguien ya lo escribió, yo tengo una copia de él, tengo una copia vieja. Chin, ¿no? Lo marco como inválido. Mientras se siga pidiendo para leer, mientras todos los demás lo sigan pidiendo para leer, incluyéndome, pues entonces sigue siendo exclusive, ¿no? Este, Shared. Bueno, este bloque está en el caché y probablemente en algún otro, ¿no? En algún otro caché. Y bueno, está limpio, ¿no? Empata con la memoria principal, tiene lo mismo que él tiene en la memoria principal. Mientras se siga leyendo por este procesador u otro, se mantiene el estado, ¿no? Si el procesador, si yo lo escribo, si yo que lo tengo lo escribo, entonces por supuesto lo paso a modificado, ¿no? Si alguien más lo solicita para escribir, entonces más bien lo paso a inválido, porque ya tengo una copia vieja del dato, ¿no? Que está guardado en ese bloque. Bueno, si estoy en estado inválido, pues por supuesto significa que tengo una copia vieja, ¿no? De esa cosa. Y pues, bueno, el bloque
ya no contiene un dato válido. Si me lo piden, pues el caché va a tener que decir que es un miss, ¿no? Va a tener que decir que es un fallo. Y bueno, si hay una petición de lectura o de escritura, pues por supuesto es un miss, ¿no? Si la petición es de escritura, eso sí, pues entonces leo el dato nuevo y lo pasamos a modificar, ¿no? Por supuesto, en ese caso. Esta es, digamos, una tabla de transición que especifica qué hay que hacer, cómo se pasa, cómo se transfiere de estado en estado la máquina de estados finitos, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra. Este es el estado actual, en el extremo izquierdo. Este es el evento que está ocurriendo. Y bueno, este es el estado siguiente, ¿no? Al que se pasa, digamos, una vez que se lleva a cabo o que ocurre este evento, ¿no? Este, pero no es más que una expresión más, mm, eh, ¿cómo se llama? Más precisa de lo que acabo de decir en los slides previos, igual que esta, ¿no? Que es el diagrama de transición de estados de esa máquina de estados finitos, ¿no? Del procesador. Este, y bueno, pues, como ya revisamos aquellos, ya. Pues bueno, Messi decía yo es uno de los protocolos de coherencia de cachés. Hay otros, MSI fue el primero, Messi es el más popular, y hay otros que añaden algunos estados adicionales, ¿no? Y tienen más siglas, digamos. Pero bueno, lo utilizan tanto AMD como Intel. Messi es como, por el momento es como el protocolo de coherencia de cachés. Todo el mundo lo usa. Bien. Luego, estábamos hasta ahorita, entonces, en esquemas en los que hay muchos procesadores, pero todos ellos tienen memoria compartida, ¿no? Ya sea NUMA o simétricos. Y hasta ahí vamos ahorita, ¿no? Lo que sigue es hablar de aquellos en los que la memoria está distribuida. Cada quien tiene su propio espacio de direcciones, cada quien tiene su propia memoria. ¿No? Eso, pues, por supuesto, se traduce en un clúster, ¿no? Es un clúster de computadoras, un conjunto de máquinas independientes que están conectadas a través de una red y que pues, intercambian datos a través de esa red, ¿no? Trabajan coordinadamente de alguna manera, sincronizándose y como no tienen memoria compartida, entonces necesariamente se comunican a través de intercambio de mensajes, ¿no? Su mecanismo de sincronización es ese. Es una multicomputadora, cada procesador tiene su propio espacio de direcciones, decía yo, memoria distribuida. Los mensajes entonces sirven para coordinar el trabajo entre ellos y pues, por supuesto entonces necesitan protocolos que regulen esa comunicación entre las diferentes entidades, ¿no? Y bueno, por supuesto utilizamos una red para interconectar las cosas. Por cierto, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que vimos de procesadores simétricos? ¿Todo bien? Bueno, supondré que está todo bien. Este, hay diferentes tipos de clústeres dependiendo de para qué los quiere uno, ¿no? Los clústeres de alto desempeño son los que eran más usuales hace algún tiempo, ¿no? El chiste era un sistema de cómputo con muy breve tiempo de respuesta, ¿no? Yo estoy, digamos, utilizando el concepto de máquina virtual, yo estoy sentado en una máquina virtual que realmente es un conjunto de computadoras que están por allá. Y la idea de ese clúster es que a mí me contesta mucho más rápido que cuando yo tenía solo una computadora a mi disposición, ¿no? La idea es entonces tener alto desempeño en ese sistema de cómputo, ¿no? Otro es que tenga alto rendimiento, es otra posibilidad. El chiste es, en este caso, es pues, lograr que el sistema de cómputo realiza muchas tareas por unidad de tiempo, ¿no? Realice muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces pues se reduzca o se incremente el throughput, ¿no? Este, eh, por supuesto, eso ocurre o es, digamos, frecuente cuando tenemos, cuando lo que queremos lograr es pues, incrementar, por ejemplo, el número de transacciones por unidad de tiempo o el número de consultas por unidad de tiempo, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, por supuesto, clústeres de alta disponibilidad en los que la idea es tener un sistema que redunde los servicios, que tenga los servicios redundantes para que estén permanentemente accesibles, ¿no? Para que eh, cualquiera que sea la hora y el momento, ¿no? Siempre tenga yo acceso a esas cosas que están, a esos servicios que están implementados en ese clúster, ¿no? Hoy día pues tenemos combinaciones de estas cosas, ¿no? Este,
en buena medida, pues Amazon, Netflix, bueno, Netflix está subido sobre los servicios de Amazon, ¿no? Realmente. Pero bueno, este, son clústeres y son clústeres que son una combinación de estas cosas, en particular de alta disponibilidad y alto rendimiento, ¿no? Que es la idea detrás de los servicios de streaming, que tengamos un chorro de posibles transacciones por unidad de tiempo, ¿no? Atendiendo un chorro de clientes simultáneamente y al mismo tiempo que las cosas que yo quiero estén permanentemente disponibles, no importa la hora a la que yo quiera acceder a ellas, ¿no? Entonces, bueno, y hay un concepto importante aquí, porque ustedes dirían, ¿verdad? A ver, acá dice, se usa una red de interconexión, entonces para tener un buen clúster necesito tener una buena red de interconexión para comunicar a los procesadores que están colaborando. Sí, pero no nada más. Por eso entra a colación este concepto adicional, ¿no? La latencia. A final de cuentas, si hablara yo solamente de la infraestructura de red y de qué tan veloz tiene que ser, que se traduce por supuesto en ancho de banda, estoy hablando de esta línea azul que está aquí. Pero no es todo lo que hay ahí, ¿no? En una red de veras tenemos un chorro de protocolos construidos encima de esa infraestructura física. Por ejemplo, en el caso de Internet tenemos la capa de acceso al medio, ¿no? La capa de enlace. La capa de Internet, que está constituida esencialmente por IP, el Internet Protocol. La capa de transporte, ¿no? Que puede ser TCP o UDP, pero pues, bueno, en este caso puse TCP, por ejemplo. Y luego la capa de aplicación. A final de cuentas, es como cuando se comunican dos personas que que manejan un lenguaje propio, ¿no? A un cierto nivel de abstracción. Digamos que tenemos a los secretarios de Economía de dos países, ¿no? Que están negociando un tratado de libre comercio. Por supuesto, ellos hablan entonces de aranceles, de materias primas, de productos manufacturados, ¿no? Cosas así, y de los impuestos que se cobran por esas cosas y de derechos de paso y cosas así, ¿no? Ellos manejan ese lenguaje de la economía a ese nivel. Este, pero pues a lo mejor hablan idiomas diferentes, ¿no? Y un cuate habla italiano y el otro cuate habla zulu, no sé, una cosa así, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, manejan los mismos conceptos, pero no el mismo idioma. Entonces, ¿cómo le hacen para comunicarse? Ah, este cuate le dice a uno de sus colaboradores que por favor redacte el tratado en correcto inglés, ¿no? Ese cuate sabe inglés y sabe también el lenguaje de la economía que este cuate maneja. Entonces, por supuesto, redacta las cosas, se le hace llegar al otro cuate, ¿no? Del otro lado. Y el otro cuate, pues a lo mejor tiene un cuate que también le traduce todo eso al idioma que él maneja, ¿no? Por ejemplo. Es un esquema similar aquí, ¿no? Aquí las aplicaciones se manejan al mismo nivel de abstracción y pueden suponer que están platicando, digamos, entre ellas, ¿no? Igual que lo hace el protocolo de transporte, que se comunica con su par, con el protocolo de transporte de la máquina destino, ¿no? Y también IP, y también cada uno de estos cree que está comunicándose con su par, siempre. La comunicación real, sin embargo, es la de las flechitas azules. La capa de aplicación le pasa lo que quiere decir a el secretario que sí sabe hablar inglés, ¿no? Y este se la pasa al que sigue, y este se la pasa al que sigue, al que finalmente accede al medio, ¿no? Y pues del otro lado la comunicación sube hasta llegar a la capa de aplicación. Eso significa que cuando yo tengo dos aplicaciones que necesitan colaborar, realmente no dependen solamente de la velocidad del medio que están compartiendo, de la velocidad del medio físico, del ancho de banda de la red. También dependen de qué tanto se tarden las capas intermedias en hacer el marshalling y un marshalling de los datos que necesito para poder comunicarlos a través del medio. A eso se le llama latencia. El tiempo total de viaje redondo de una comunicación entre una aplicación y su homóloga, digamos, ¿no? Este, es decir, al viaje completo para ir desde aquí hasta acá y de regreso, ¿no? Esa es la latencia. Y de lo que depende el desempeño de un clúster no es tanto de esto, o no solamente de la comunicación real, del ancho de banda del medio, sino también de los protocolos que están construidos encima de él. Así que necesitamos
optimizarlos, hacerlos lo más ligeros posibles, porque en buena medida el desempeño total del clúster depende de la latencia, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos, miren. Fast Ethernet. El ancho de banda es de 100 megabits por segundo. La latencia aproximada, ¿no? Con software adecuado para hacer un clúster es como de unos 80 microsegundos. Eh, Gigabit Ethernet, 1 gigabit por segundo, de 50 a 80 microsegundos. Mininet es una red diseñada específicamente para hacer clústeres. 1.2 gigabits por segundo, de 15 a 40 microsegundos entonces de latencia, ¿no? Mininet 2000 ya baja, ¿no? De 2.6 a 3.2. Infiband 0.7, ¿no? Es la más reciente aquí. Acá abajo puse las referencias, ¿no? Dependemos entonces, o para hacer un clúster razonable, dependemos entonces también de estas cosas, ¿no? Y entonces, por supuesto, esta es la infraestructura física y también dependemos de los protocolos que pongamos encima de estas cosas. Del middleware, ¿no? De toda esa infraestructura de software que tengo construida encima de la infraestructura física para poder lograr la comunicación. Y por supuesto también dependo del sistema operativo. En los clústeres de más alto desempeño, como los de high performance, ¿no? Estas cosas, de hecho, pues acaban siendo omitidas, ¿no? Los protocolos de clústeres de alto desempeño se dice que hacen un bypass al sistema operativo porque se lo saltan, ¿no? La tarjeta red ya ni le avisa que llegó nada, ¿no? Está en comunicación directa con la aplicación que estamos corriendo, que estamos ejecutando encima del clúster. Bueno, por supuesto, hay sistemas operativos, digamos, capacitados para hacer esas cosas, ¿no? Eh, Hay varios sistemas, digamos, adaptados para trabajar en paralelo y para poder virtualizar estas cosas. Linux, Solaris, FreeBSD, MacOS, X, etcétera, ¿no? Y luego está también, por supuesto, lo que decía yo, el middleware, que facilita la interacción entre el sistema operativo, si es que en lo que lo tengamos que pelar, digamos, y las aplicaciones, ¿no? El paso de mensajes, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer en un clúster a final de cuentas para poder lograr la colaboración, la sincronización entre los diferentes procesadores. Pues, por supuesto, consiste en envío y recepción de mensajes, claro, ¿no? Hay dos alternativas aquí. Una es, yo emito un mensaje, del otro lado espero en Dios que le llegue, ¿no? Y yo no me voy a detener esperando a que le llegue. Yo continúo con lo que estoy haciendo. Mi primitiva, digamos, en ese caso, para enviar el mensaje, se dice que es de no bloqueo, ¿no? O sin bloqueo. Yo emito la señal, emito el mensaje que quiero que llegue del otro lado, me espero un tiempo prudente o nada y continúo, ¿no? Y por supuesto está la otra alternativa, en la que necesito que me sea dicho que ya llegó lo que envié, ¿no? Entonces emito un mensaje y me quedo trabado hasta que el mensaje es recibido y estoy seguro de que fue recibido por mi contraparte, ¿no? Diferentes middlewares tienen diferentes alternativas de esto. Algunos incorporan ambas, ¿no? Para poder, para llevar a cabo las labores que necesitan. Este fue el primero. PVM es Parallel Virtual Machine. La primera versión es de 1989 y sigue vigente por ahí. La idea es hacer que un conjunto de máquinas Unix se vean como una sola máquina virtual Unix, ¿no? PVM provee entonces de un ambiente de ejecución y una biblioteca de paso de mensajes y un administrador de tareas. Las primitivas de comunicación son de bloqueo, pero tiene variantes de timeout. Entonces, digamos que podemos pasarnos a una variante que sea de no bloqueo con un cierto timeout razonable. Bueno, en cada máquina, en PVM, en cada máquina se ejecuta un daemon, un servicio, ¿no? que maneja la conexión con todos los otros. Y bueno, en PVM se pueden crear procesos, es decir, yo puedo ordenar la creación de procesos en diferentes máquinas, ¿no? Entonces, de eso se encargan los servicios implementados en los daemons que están a la escucha permanente en en cada una de las máquinas del clúster. A diferencia de MPI, que es una versión, es otro middleware, pero pues, por supuesto mucho más reciente, es de 1994 la primera versión.
Este es un sistema estandarizado de paso de mensajes. Eh, proviene de la academia este, por cierto, ¿no? La idea es proveer de protocolos y servicios de comunicación, en este caso de bloqueo y de no bloqueo también, o sea, de ambas cosas, de ambas alternativas. Pero aquí, a diferencia de PBM para el Virtual Machine, a diferencia de ese aquí, no podemos crear procesos, no estamos en una sola máquina. Es como de más bajo nivel, de menos abstracción MPI, ¿no? Entonces aquí no puedo crear procesos en máquinas diferentes. Creo procesos aquí y luego puedo migrarlos a otro lugar, eso sí, ¿no? Pero nada más. Eh, eh, agrupa procesos existentes, les da contexto, ¿no? Y les asocia un administrador de comunicación que puede, por supuesto, manejar y cambiar las cosas del lugar. Y bueno, la idea es que con MPI se puede crear una topología virtual de conectividad entre los diferentes procesos, ¿no? Encima de la topología que tenga la red, yo puedo construir una topología a un mayor nivel de abstracción, diciendo este proceso realmente no se conecta con esto, sino con este nada más, o con estos cuatro, o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, en MPI además tenemos definiciones de tipos de datos para que sea más expedita la comunicación entre las diferentes entidades a un nivel de abstracción mayor, ¿no? Este, algo similar es lo que les había comentado que estaba yo haciendo cuando descubrí que este, cuando descubrí el Endianes, ¿se acuerdan? Este, lo descubrí porque estaba yo tratando de transferir datos ya tipificados, ya tipados, digamos, tipos de datos diferentes, transferidos de una máquina a otra, y del otro lado llegaban y estaban todos al revés porque medían más de un byte, y entonces los acomodaba aquella máquina al revés de esta porque eran de diferente endianes, ¿no? Es algo similar, MPI también define tipos de datos para poder transferir eh, datos e información, digamos, entre las máquinas del clúster a un nivel de abstracción mayor, ¿no? Y eso es todo respecto a máquinas paralelas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Ah, supongo que no. Cámara. Pues eh, yo creí que íbamos atrasados, pero al final de cuentas vamos a terminar bien. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? Y vamos a platicar acerca de canales de entrada y salida y dispositivos de almacenamiento secundario, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta adicional? Órale. Sale, entonces síganse cuidando. Acuérdense lo que les dije. ¿No? Hay que redoblar las precauciones ahorita. Este, Sale, síguenos al pendiente, ¿no? Si necesitan algo, estamos en el chat. Cuídense mucho.